Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Carlos Raúl Hernández, que me acaba de entregar este libro, uno de sus últimos trabajos, ¿no? El último. El último. Bueno, el último no se puede decir. Penúltimo. El más reciente. El más reciente, así es. Democracia, integración y pobreza, Latinoamérica y el asedio revolucionario. Ensayo de Carlos Raúl Hernández. Con prólogo de Carlos Alberto Montaner. Ajá. Con prólogo de Carlos Alberto Montaner. Es un disidente cubano, ¿no? Sí, bueno. Un escritor, ¿no? Uno de los grandes representantes de la cubanidad en el exilio. En el exilio, claro. Bueno, fíjate, Carlos Raúl, yo te decía antes de irnos a la pausa, ¿por qué Maduro tendría que tomar esa decisión que tú dices que debe tomar, la de abrir camino para el cambio, si hasta ahora la oposición no ha podido con él? O sea, ¿qué es lo que puede llevar a que Maduro admita eso que tú estás planteando? Si, por ejemplo, han pasado acontecimientos como, bueno, desde el año 2014 hasta el día de hoy han pasado varios acontecimientos y en ninguno de esos acontecimientos se ha logrado por parte de la oposición el objetivo de la toma del poder. ¿Por qué habría de cederlo Maduro en una conversación? Bueno, ese es precisamente lo malo de la situación, que es que el enfoque de esta confrontación como una lucha entre pandillas. Pero es una lucha entre pandillas entre las que no resalta el hecho de que el país se está quedando sin alimentos, sin medicina, sin energía eléctrica, que el país está tomado por el narcotráfico, las macrobandas. Es decir, mientras se pelea... ¿Tú estás diciendo que el gobierno es una pandilla y la oposición es una pandilla? No, bueno, yo estoy diciendo que se ve con el enfoque de una lucha de pandillas. Es decir, una lucha de pandillas es una pelea entre grupos que cuentan con cualquier recurso y lo usan sin pensar en el entorno de lo que está ocurriendo. Es decir, un gobierno no puede ver la pelea en esos términos, tiene que pensar en lo que está pasando en el resto del país, lo que está ocurriendo con los venezolanos, que está ocurriendo con los ciudadanos comunes y corrientes. El resultado es que si no hay un mínimo de entendimiento entre las partes, bueno, el deterioro de la situación económica y de la vida del país se va a hacer cada vez más terrible. Y te repito, vamos en el camino de un Estado fallido. Yo tengo, por ejemplo, dos propuestas que existen y que no se pueden llevar adelante porque el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo. Una es una propuesta de Alemania para reparar el sistema eléctrico nacional. Y otra en el mismo sentido de la CAF. Pero necesitan el apoyo del Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Bueno, nadie habla de eso, y esos son proyectos y financiamientos que están a la orden de Venezuela si tiene el concurso de la Asamblea Nacional y del Poder Ejecutivo. Ahora, eso pareciera que no le interesa a nadie, pareciera que el deterioro, las condiciones de vida de la gente no es un problema para nadie, sino que estamos enfrascados en una lucha politiquera, además, en la que se impone una visión como la que yo te decía antes, una visión de lucha entre pandillas. Es como yo destrozo a aquel, tumbo a este, le saco los dientes a este, le metí un tiro al otro, y no las consecuencias que eso tiene para el contexto nacional del país. Entonces, si se están sentando a conversar de manera directa o indirecta y en el fondo no lo quieren hacer, ¿para qué lo hacen? Bueno, yo creo que hay mucho de las presiones internacionales metidas en eso, ¿no? Y cuando me refiero a las presiones internacionales, no me refiero a la presión solo de los Estados Unidos, a la presión europea, a la presión de China y Rusia. O sea, para China y Rusia esto tiene que ser también un dolor de cabeza, un aliado tan incómodo como Maduro. Es decir, para los Estados Unidos, bueno, ya sabemos cuál es el interés y la profundidad y fuerza con que lo están buscando en el caso venezolano. Es decir, yo creo que van a esas reuniones a poner las caras, a complacer y a buscar cualquier excusa para romperla. Bueno, es lo que te digo, en ese contexto, unos declaran eso, que sí, hay diálogo pero no hay negociación. Es decir, no vamos a seguir en estas negociaciones estúpidas o algo así, se dijo por ahí, por parte de la oposición. Por otro lado, entonces, el gobierno pone el trapo rojo de las elecciones parlamentarias, o sea, todo con ganas de sabotear. Debían tomar como ejemplo lo que ocurrió en Cuba en relación con el caso colombiano, la seriedad con que aquella gente estuvo 5 años negociando y negociando con seriedad, es decir, con aplomo, sin andar tirándose puntas ni lanzándose piedras en el medio de la negociación. Es un elemento que indica que no hay verdaderamente interés en negociar. Ahora, el otro aspecto es el del secretismo. Fíjate tú que, por supuesto, una reunión de esa naturaleza no se puede estar transmitiendo en vivo y en directo porque los
Los interlocutores van a hablarles a las cámaras, no le van a hablar Claro. al otro, ¿no? ¿Verdad? No se podría hacer así. Ahora, otra cosa es mantenerlo en secreto, el hecho de que se estén reuniendo o conversando. ¿Hay algún pecado en que una reunión de esta naturaleza sea secreta, en tu criterio? Bueno, yo creo que el problema del secreto hay que manejarlo así como tú lo estás planteando. Por un lado, las negociaciones no pueden ser en plazas públicas, como aquí se planteó hace poco, que tienen que ser a voz en cuello, ¿no? Porque una negociación implica yo te doy esto y tú me das esto. Y a la opinión pública no le gusta oír ese tipo de cosas. La ética de la política no se parece a la ética normal, a la ética doméstica. Entonces hay cosas que suenan feo, ¿no? Pero el punto es que tampoco puedes hacerlo a espaldas de todos los demás factores de la oposición. ¿Sí? Una decisión mía porque yo quiero. Y entonces resulta que Primero Justicia, que es un partido muy importante, no sabía. Lo declaró Julio Borges y después Primero Justicia sacó un documento. Acción Democrática no sabía, como lo dijo Henry Ramos. Y no, ni siquiera me preguntes por el resto de la oposición, a la que detestan, le han hecho campañas furiosas en contra, a COPEI, a Avanzada Progresista, al MAS. Es decir, solo lo sabían ellos. Pero entonces a mí me pregunta la señora que me hizo la entrevista, es que tú no tienes fe, ni un poquito de fe en lo que están haciendo. Bueno, es una pregunta absurda porque en política la fe no funciona. Es decir, en la política puede haber confianza o puede haber esperanza. Vamos a sustituir la virtud teologal en vez de fe, esperanza. Pero la política se basa en los controles. Es decir, existe... Occidente se guía por el sistema del equilibrio de poderes. No es que yo desconfíe del presidente, pero tengo a priori, sino que tengo un mecanismo de control que es el poder legislativo. Para eso existen los poderes legislativos, para controlar al mandatario, y para eso existe el poder judicial también aparte para controlar a los demás. Es decir, eso de pedir fe es una cosa anterior al Estado de Derecho. Eso es lo que pedían los reyes medievales. Tiene que tener fe en que yo soy descendiente de sangre azul porque vengo de Jesucristo y entonces mi opinión o mi decisión es irrebatible. No, eso no existe en la política, y menos en una sociedad democrática o en una aspiración a sociedad democrática que tenemos nosotros. ¿Tú no le tienes fe a Juan Guaidó? Es que yo no creo que eso tenga valor en política, como te estoy diciendo. Yo no puedo tener confianza, vamos a sustituir la virtud teologal. Yo puedo tenerle una confianza a un dirigente político en la medida que me demuestre éxito. En la medida en que yo vea que me está llevando por un camino que... ¿Qué evaluación haces tú de la estrategia de los 3 pasos, del mantra de los 3 pasos? Bueno, hasta ahora eso ha sido desastroso. O sea, tenemos y no es porque yo lo diga, porque me da la gana, ahí está el 23 de febrero, aquello de sí o sí, ya sabemos cómo terminó. Luego, el 30 de abril, vimos lo que pasó. Bueno, y ahora entonces la siguiente es la negociación sin negociación, que no produce hasta ahora ningún resultado y que todos la niegan y la aprueban. Entonces uno al final se confunde, no sabe por fin si van o no van a la negociación. Y lo único, yo casi que rezo todas las noches para que se pongan de acuerdo en las cosas fundamentales que hay que resolver en el país. Pero todo aquel que reza tiene algo de fe. Vamos a la pausa y ya venimos con Carlos Raúl Hernández. No. Ya venimos.